es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey. Muy buenas tardes, noches, mis amados hermanos. Nuevamente con ustedes, un saludo muy cordial para todos, desde acá, desde nuestra ciudad, de nuestra tierra, Chimbote, Perú. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando, que ya están conectados vía estas redes, sabiendo que esta noche seguimos con la serie desde casa y vamos a entrar nuevamente a una casa. Lo habíamos anunciado por la mañana, por la tarde, ¿no? La casa que se ubicaba en la derecha, la casa de la derecha, ¿no? Una casa donde vamos a encontrar características, una casa donde vamos a ver lo que sucede y de lo histórico, del acontecimiento o de los hechos que pasan en esa casa, lo vamos a trasladar a la vida actual para poder rescatar algunos puntos, algunos principios, algunas características. Hermanos, alentémonos y sigamos creyendo y sigamos fortaleciéndonos, sigamos orando, sigamos estudiando, sigamos meditando en la Escritura, porque este tiempo es provechoso. Este tiempo es provechoso. Y ya estamos a algunas puertas para terminar la cuarentena, unos días, ya estamos visualizando la luz para quizás nuevamente no vamos a seguir con la vida ya normal. Sabemos que todo esto va a ser progresivo. Hay inquietudes en los congregantes, en los hermanos mayormente que aman el templo, que buscan el lugar de congregarse, ¿no? Inquietudes como si ya automáticamente o rápidamente nos vamos a volver a juntar. Dejemos eso, que el Señor ordene todas las cosas. Sobre todo el fortalecimiento en casa, sobre todo estos tiempos de buscar de Dios en las casas, de seguir revistiéndonos, nos va a ayudar bastante. Hoy vamos a ver el libro de Hechos de los Apóstoles y nos vamos a centrar en el capítulo 9, no en la conversión del apóstol Pablo, sino en lo que pasa después de su conversión, en lo que sucede después de su conversión. Por eso ya en unos minutos ya estamos viendo que nuestros hermanos están ahí conectándose. Un saludo para todos. Ya en unos minutos comenzamos a tener esta prédica, la casa de la derecha. Así le hemos titulado, la casa de la derecha, donde Dios trata. Es una casa donde Dios va a tratar con dos personas, ¿no? Y la vamos a ver en unos minutos, mientras que usted se va acomodando en casa, mientras que usted ya va desocupándose y poniendo atención, ¿no?, a lo que realmente es de provecho para nosotros en esta noche, 7:05 hora peruana. Hay hermanos que están conectados desde Argentina, hermanos que están conectados desde Colombia, desde Europa, ¿no? Y sabiendo que las horas difieren, sabiendo que las horas hay una diferencia, una variación, pero tienen el sentir de seguir escuchando. Hermanos desde Trujillo,
desde Chiclayo, desde Lima, desde el Callao, desde todas partes de nuestro Perú nos están viendo y damos la buena noticia de que la palabra del Señor está haciendo efecto en muchos corazones. Y eso es lo que a nosotros nos alegra y podemos decir, bueno, gracias Señor, porque en estos tiempos estás sigues usando las vidas de tus hijos y sigues usando al cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a irnos a Hechos capítulo 9. El capítulo 9 de Hechos, vamos a comenzar y nos vamos a centrar en el versículo 17. De ahí obviamente siempre vamos a usar el contexto para traer algunas amplitudes con relación a los personajes que van a estar involucrados en esta casa. Dice el versículo 17, dice así, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. Entonces Ananías entró en la casa. ¿En la casa de quién? El versículo 11 nos da la amplitud. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que es llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Muy bien. El versículo 18 y 19 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. La casa de la calle derecha. La casa de la calle derecha. Su ubicación geográfica era la ciudad de Damasco, la antigua Damasco, ¿no? Hoy en día, esa calle, o en los tiempos donde el Imperio Romano dominaba, Damasco, la calle de la derecha, o calle a la derecha, también llamada como la calle recta, era una de las arterias principales de Damasco. Alguien por ahí, los historiadores dicen que esta calle en sus inicios tenía de ancho entre 15 a 25 metros de ancho, una calle amplia, y una extensión de aproximadamente de 1 a 1,5 kilómetros. Era una arteria principal donde se usó primeramente esta calle para hacer como corridas de caballos, carrera de caballos, como un hipódromo, ¿no? Esa era la famosa calle de la derecha, calle a la derecha o también calle recta. En esa calle amplia, habían pasajes, como en toda avenida, habían pasajes. Cada pasaje estaba dividido por ciertos pórticos para diferenciarlos. El tema acá comienza donde el apóstol Pablo, después que ha tenido un encuentro sobrenatural con Cristo en el desierto de Damasco, y donde él ve la luz resplandeciente y ve cómo sus ojos quedan cegados por el poder y la potencia de esa luz, una luz inaccesible. Entonces ahí donde Dios le da directivas y lo manda a este lugar, a la casa de quien vivía en la calle derecha. El nombre de este hombre de Dios, de este hermano, era Judas, era la casa de Judas. No confundamos con el Judas que entregó a Jesús, ni con el Judas que escribió el Evangelio, porque el nombre Judas era un nombre tan común que se usaba y mayormente era dado a los hijos en su mayoría. Se calcula que en la natalidad o en el nacimiento de cada niño judío, el nombre preferido de los judíos era Judas, porque ese nombre viene de la palabra o de la raíz Judá, y Judá se traduce alabanzas o el que glorifica a Dios. Entonces era un nombre común,
pero también era un hombre que daba alabanza. De ahí viene la persona de Ananías. Ananías es un discípulo común y corriente. Aquí yo quiero comenzar con lo que vendría a ser la casa de la derecha. ¿Qué es lo que pasa en la casa de la derecha? Por un lado está Ananías, un discípulo, que la Biblia no va a registrar más de él. La Biblia no va a hablar de él, no nos va a dar más información de Ananías. Solamente Pablo lo va a mencionar en sus conversiones, en Hechos capítulo 2, lo va a mencionar. Y Pablo lo va a identificar como un judío piadoso, como un creyente piadoso, como un hombre temeroso de las Escrituras. Pero más referencias de Ananías no tenemos, a no ser que su nombre también tiene un significado por su etimología. El nombre de Ananías se traduce como Dios es piadoso o Dios tiene misericordia. Entonces Ananías es el hombre que Dios va a usar, es el hombre que Dios va a usar. ¿Para qué? Para entrar a esa casa, a la casa de Judas, del llamado Judas, discípulo, congregante, hermano, miembro de las congregaciones que estaban en Damasco. Entonces quiero partir con esto. Una casa o la casa de la derecha es una casa donde Dios va a tratar. ¿Dios va a tratar con quién? Con Ananías y con Pablo. Con los dos va a tratar. Uno, Pablo está quebrantado. Ha tenido un quebrantamiento, Dios ha tratado con él. Y cuando yo digo que Dios trata, o somos tratados por Dios, es donde Pablo, al sentir la presencia de Dios en el desierto de Damasco, él queda completamente ciego. El versículo del capítulo 9, el versículo 9 dice así: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuál era la condición de Pablo en la casa de Judas, en la casa a la derecha? Era una condición completamente de privacidad. Pablo estaba privado de su visión, de su vista. Pablo estaba completamente, dice, sin ver y no comía. Estaba quizás deprimido, estaba nostálgico, estaba triste, estaba melancólico, porque no quería probar alimento alguno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la casa de la derecha? Ahí está hospedado Pablo, ahí lo han llevado a Pablo. Pero entonces Pablo está bajo una privacidad, bajo una tristeza, bajo una soledad, bajo una melancolía, o también puede estar bajo una meditación. El texto dice claramente de que él no está comiendo, pero aparte de que no está comiendo, está haciendo algo. Está buscando a Dios. Está buscando de Dios porque en los versículos siguientes, el versículo 11 lo va a revelar. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la casa de la derecha? Estaba buscando a Dios. Estaba privado, estaba ciego, pero comenzó a buscar a Dios. Y es ahí donde hay una primera característica de una casa, de la casa de la derecha. Es una casa donde la gente comienza a buscar de Dios. Dice así el versículo número 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Muy bien. ¿Qué hacemos en nuestras soledades? ¿Qué hacemos en situaciones de nuestra privacidad? ¿Qué hacemos en este aislamiento? Reitero, es el mejor tiempo de buscar de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo en esa casa? Está buscando de Dios, está orando. Y esto es muy importante, comenzar a puntualizar algunas cosas. ¿Quién da testimonio de la oración de Pablo? ¿Quién da testimonio? ¿Quién da testimonio de tu búsqueda? ¿Quién da testimonio de tu comunión? ¿Quién da testimonio? Usted me podrá decir, bueno, pastor, los hermanos, o el pastor, o los líderes, o los colaboradores, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, ellos pueden dar testimonio de mi búsqueda. Correcto, sí, porque son testigos presenciales. Pero no hay nada más importante y no hay nada tan exaltado que el que dé testimonio de tu comunión, que el que dé testimonio de tu oración, que el que dé testimonio de tu búsqueda sea el mismo Dios del cielo.
Acá dice que es Dios quien da testimonio de que Pablo está orando. Esto es muy importante. Esto es elemental. Cuando Dios da testimonio de que tú estás orando. Pero pastor, entonces la gente que da testimonio, sí, pero ¿qué si la gente se equivoca? Y de repente no estás orando, solamente estás llevando una acción mecánica. Y de repente no estás buscando de Dios. Pero quien tiene que dar testimonio de tu búsqueda, de tu comunión, es Dios. Ahora, en este sentido, Dios le dice, Él está orando. Pregunto, ¿Pablo no sabía orar? ¿Pablo no oraba antes? ¿Pablo no sabía lo que era la oración? Claro, recuerde que Pablo fue formado en la ley judaica y era de los fariseos. Pero ¿por qué ahora Dios dice, Él está orando? ¿Por qué ahora Dios dice que Él está orando? Pienso, de repente Pablo tenía una oración mecánica y no espiritual. Ahí está la diferencia. Cuando tus oraciones son mecánicas, cuando no le pones la intensidad, la intención, el motivo, la pasión, la devoción, la entrega, la necesidad, tu oración se vuelve mecánica. Cuando solamente tu oración se convierte en palabrerías repetitivas y te vuelves un buen recitador, recitas y recitas. ¿No sabía orar Pablo? De repente Pablo tenía una oración mecánica, porque la oración espiritual es una intensidad, es una intención y es una devoción. El orar a Dios, el conversar con Dios, no solamente consiste en simples palabrerías, no solamente consiste en simples ritos o formas o modos o métodos o estilos, sino el orar con Dios se convierte en un acto espiritual donde mi necesidad espiritual me lleva a doblegarme. No mis necesidades físicas, no mis necesidades materiales, no mis necesidades como anhelo, sino mi necesidad espiritual, que me vuelvo un hombre hambriento y sediento de las cosas de Dios. Dios le dice a Ananías que Pablo está orando. Eso es lo que está haciendo Pablo en la casa de la derecha. Está orando. Está buscando intensamente, está buscando con sinceridad de su corazón a Dios. Mira, de repente tú eres una persona que tus oraciones son rutinarias, son religiosas, son ásperas, son distantes, son cortas y son simples. Pero no hay nada como tener una oración intensa. Y una oración intensa se convierte en una oración genuina. Una oración genuina tiene elementos que te sostienen. La humildad y la necesidad. Pablo está orando. Pablo se está preguntando qué le está pasando. Pablo está golpeando el cielo con su oración, está tocando las puertas de arriba. Y ahora yo me imagino que tanto su forma, su estructura y su intensidad de su oración cambió. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? La forma, la estructura y la intensidad de Pablo en su oración cambiaron. No oraba Pablo, oraba quizás en su mecanismo, oraba quizás bajo sus conceptos, pero ahora no. Dios dice, Él está orando, Dios está dando testimonio de su oración, y quien primero tiene que dar testimonio de tu comunión es el cielo antes que los hombres. No estoy diciendo que entonces no interesa que los hombres sepan que oro, no, pero hoy en día que estamos en casa aislados, tu oración se debe hacer no pública, pero sí intensa. No vista por los hombres, pero sí sincera. Ahí está Pablo, ciego de vista, quebrantado por Dios. Su orgullo Dios lo trajo abajo. Su soberbia Dios la trajo abajo. Por eso dije en el Face cuando coloqué la casa de la derecha, es un lugar donde Dios trata. ¿Y de qué forma trata Dios? Quebrantándome. Quebrantando mis estructuras, rompiendo mis conceptos, trayendo abajo mi filosofía que no encaja con su voluntad.
Ese es el primer punto. Dios comienza a dar testimonio de las oraciones de Pablo. Dice, porque él ora. Y cuando Dios da testimonio de algo, Dios no se equivoca como los hombres. Dios no falla como los hombres. Nosotros nos podemos equivocar al dictaminar a alguien de rodillas, al ver a alguien quebrantado, pero quien conoce el corazón es Dios. Pablo cambió del mecanismo a la espiritualidad. Pablo cambió de la rutina a la sinceridad en su oración, en su intimidad. Pablo cambió su forma de orar. ¿Cómo es así, pastor, que cambió su forma de orar? Pablo, como todo judío, se encomendaba a Dios, pero no usaba el mediador. No usaba a Cristo. Porque recuerde que Pablo perseguía a los cristianos. ¿Y por qué? Porque perseguía al nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Pero ahora Pablo cambia su forma. Y ahora Pablo entiende que todo lo que le pida a Dios tiene que ser por medio de Jesús. Yo sé que aquí hay personas que nos están viendo y que su conversión es fresca. Y hay otros que están simpatizando con el Evangelio y esto es bueno. Todo lo que le pidas a Dios, todo lo que le pidas al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús. Pablo le dice en una de sus epístolas más adelante a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque recuerda, quien murió en la cruz no fue María, no fue José, solamente fue Jesucristo. Entonces, si ahora tú has creído en Jesús, tienes que cambiar, ya no ser una forma mecánica, sino una forma espiritual. Ya ahora tienes que ir direccionado no por santos o por imágenes o por terceros o por intermediarios, sino solamente por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa oración tiene aceptación en Dios. Entonces Pablo cambió su forma de orar. Pablo cambió su estructura de orar. Pablo cambió su intensidad de orar o su intención de orar. Recuerde que Jesucristo desenmascara la oración clásica de los fariseos. Recuerde que los fariseos se consideraban hombres impecables y perfectos delante de los hombres, pero desaprobados delante de Dios. Recuerde esa parábola cuando Cristo le dice que llegaron al templo dos hombres, uno era fariseo y el otro era publicano. Y Jesucristo da un detalle con respecto a la oración de los fariseos. Y la oración de los fariseos era una oración donde Cristo dice que el fariseo oraba consigo mismo. Ese ejemplo de que el fariseo oraba consigo mismo me da la impresión de que el fariseísmo tenía una estructura, tenía una forma de orar. No estoy diciendo que todos los fariseos eran malos, porque Nicodemo era fariseo y creía en Jesús. Pero lo que sí estoy diciendo es que Pablo venía persiguiendo a la iglesia y Pablo no conocía de Jesús, pero ahora que ha tenido un encuentro con Jesús, su forma, su estructura y su intensidad o su intención de orar cambió. Porque ahora es Dios quien da testimonio. No sé si tú estás orando contigo mismo. ¿Y cuando uno ora consigo mismo? Cuando uno se cree más que otros. Cuando uno se cree que no necesita ayuda de Dios, solamente que Dios sirva como un mensajero. Cuando uno se justifica y compite con otros, su oración completamente es mecánica, es sin peso y no llega a la presencia de Dios. Entonces, una casa como la casa de la derecha es una casa donde Dios trata. Y si Dios está tratando contigo y si Dios está quebrantando, vamos a decirlo así, a todos, Dios está quebrantando nuestra economía, Dios está quebrantando nuestros negocios, Dios está quebrantando nuestros proyectos, Dios los ha detenido y hay un quebranto, hay una aflicción. ¿Qué tienes que hacer? ¿Renegar contra Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Echarle la culpa al gobierno? ¿Qué tienes que hacer? ¿Echarle la culpa al presidente? No. Entiende que Dios está quebrantando porque quiere humillarte, porque quiere que tú entiendas las cosas, porque quiere que tú busques de Dios.
Y aquí entra el otro personaje, Ananías. El otro punto que te quiero dar a entender, el primer concepto o frase que podemos rescatar es que Dios da testimonio de tu oración. Eso es lo importante, que Dios dé testimonio. El segundo punto es ahora Ananías. Dios va a usar a un discípulo. Dios va a usar a un discípulo común. Vamos a llamarle así, quizás una persona normal, ordinaria, común, simple, sencilla. Porque el texto registra de que Ananías era un discípulo. Si hay una jerarquía dentro de la iglesia, los discípulos se le consideran por su etimología como los alumnos, los aprendices, los que están aprendiendo a. Pablo, recuerde, es un doctor de la ley. Pablo es un fariseo de los fariseos. Pero ahora Dios también, como Dios va a tratar con Pablo, no solamente lo va a quebrantar en su proceso, sino que va a poner personas comunes en su proceso. En otras palabras, no solamente lo está quebrantando, sino que le va a dar una lección de humildad. ¿Pudo Dios usar a otra persona que no sea Ananías? ¿Pudo Dios usar a otra persona? Claro. Pudo usar quizás a un evangelista, pudo usar a un profeta, pudo usar a un hombre de renombre, pudo usar a los apóstoles para la conversión de Pablo, lo pudo usar. Mi pregunta es, ¿y por qué no usó a los apóstoles? ¿Y por qué se usó a un discípulo común y corriente, al cristiano de a pie? ¿Por qué? Porque mira, cuando son tiempos donde Dios va a usar aquellos que están dispuestos. No va a usar aquellos que tienen título. No va a usar aquellos que tienen renombre. ¿Se da cuenta que hoy en día la iglesia cristiana se ha convertido casi en una cúpula a nivel mundial, donde los famosos, entre comillas, siervos o supersiervos o superapóstoles tienen la palabra, como dicen ellos, la palabra revelada, como dicen ellos, la palabra única? ¿Y qué del cristiano de a pie? ¿Y qué del simple hombre que se congrega? ¿Y qué del discípulo que se siente en las sillas? No, estos tiempos Dios va a comenzar a usar al que menos te imaginas. En estos tiempos Dios está preparando un ejército anónimo. ¿Qué quiere decir un ejército anónimo? Que el título no va a ser una base para mi presentación, sino que va a ser mi disposición la que alce, la que dé renombre al nombre de Cristo. Ananías es el típico discípulo común y corriente, de barrio, de ciudad, de calle, de casa. No es el mega evangelista, no es el super predicador, no es el gran apóstol, no. Es el discípulo obediente. Es el hombre y la mujer obediente. Porque ahí yo encuentro, si bien es cierto, Pablo está en esa casa bajo una privacidad, pero Ananías tiene una disposición. Y si tú eres un servidor de Cristo y si tú eres un discípulo de Cristo, tu primera característica es que tienes que estar dispuesto. Y quien está dispuesto tiene una frase en su boca, porque esa frase se formó en el corazón. Y la frase es: heme aquí. ¿Cómo saber que esa persona está dispuesta? ¿Cómo saber que ese creyente está dispuesto? ¿Cómo saber que esa casa está dispuesta? Porque la única frase solemne que sale de su boca es: heme aquí, heme aquí. Y mire lo que dice con respecto a Ananías en el versículo 10, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo, no profeta, no apóstol, un discípulo. ¡Qué tremendo! ¡Qué trato de Dios con el famoso Pablo! Lo está quebrantando físicamente porque lo dejó ciego. Ahora le va a quebrantar y le va a romper sus conceptos porque él es un doctor de la ley, pero ahora va a ser ministrado por un discípulo.
por alguien común, por un miembro de la iglesia. No te sientas mal si no tienes un título. No te sientas mal si no tienes un renombre. Pero siéntete en paz y tranquilidad cuando sabes que tienes un corazón dispuesto para servir al Señor. Eso es lo importante. La disposición del corazón nace de una entrega sincera con Dios. Y sigo leyendo el versículo 10. Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. ¿Cuál es tu respuesta ante el llamado de Dios? ¿Cuál es tu respuesta ante esta situación? ¿Quejas? ¿O es decirle, heme aquí? Yo encuentro a un discípulo dispuesto, mientras que encuentro a un Pablo privado de su libertad, privado de su vista, cegado completamente. Hay otro punto que quiero darte a entender. Cuando Dios comienza a trabajar, Dios trabaja en ambos puntos, en ambos lados. Por quien necesita oración y por quien están orando por aquellos que necesitan. Dios trabaja en ambos límites, en ambas líneas, en ambos puntos extremos. Dios sigue trabajando por los que piden oración y por los que están orando por esas oraciones. Ananías, discípulo, ¿crees que Dios te puede usar? ¿Crees que Dios te puede usar? ¿Cuánto tiempo más necesitas para retener esa frase y todavía no le puedes decir, heme aquí? Es un discípulo, Ananías, y le dice, heme aquí, Señor. Mira, la disposición es un sinónimo de una obediencia. Porque los obedientes dicen, heme aquí. Porque los que están dispuestos dirán, heme aquí. Y Ananías le dice, heme aquí. Si hay una disposición, va a haber una revelación de parte de Dios. Y es ahí donde Dios le confía, escúcheme por favor, le confía a Ananías, le confía lo que tiene que hacer con Pablo. En otras palabras, Dios le revela a Ananías lo que tiene que hacer. Y como Dios ve la disposición del corazón, ahora viene el encargo de parte de Dios. Y dice así, el versículo 11, y dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Muy bien. ¿Hay disposición en tu corazón? Pregunto, ¿hay disposición en tu corazón? ¿Estás dispuesto a seguir predicando la palabra? ¿Estás dispuesto a ganar almas? Porque ¿sabes qué? Quiero decirte algo. El Evangelio se trata de almas. No se trata de logros. No se trata de beneficios. El Evangelio se trata de salvar a las almas. La razón del Evangelio, la razón de la predicación no es el aplauso. La razón de tu predicación no es el elogio de los hombres. La razón de tu predicación tiene que ser la conversión de las almas. Veo a un Ananías disponible, dispuesto. Y es ahí donde Dios ahora le da, le confía y le muestra la revelación. Y le da una orden, le dice, ahora ve, le dice así, ve, le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Comienza a recibir órdenes, comienza a recibir instrucciones. Miren, los que están dispuestos, los que están disponibles, los que dicen, heme aquí el Señor, nunca van a caminar a la deriva, nunca van a caerse en un pozo, nunca tirarán disparos al aire, sino que siempre serán direccionados por el mismo Dios. Y acá yo encuentro que Dios le da una instrucción tan específica. Y déjame decirte esto. ¿Por qué específica, pastor? Porque Dios le dice la visión que tenía Pablo, el afligido, el que está buscando de Dios en la casa de la calle Derecha. Y es una visión tan específica. ¿Por qué es tan específica? Porque Dios le revela el lugar, la calle. Dios le revela la casa de Judas. Dios le revela el hombre que está ahí, Saulo.
y Dios le revela la actitud o las acciones que está haciendo orando. En otras palabras, Dios le dio todo específicamente. En estos tiempos de la iglesia, en estos tiempos de búsqueda, Dios va a darnos cosas específicas. Específicas. Vas a ir a tal lugar, vas a encontrar a tal persona, esa persona está haciendo tanto, y es una revelación específica, es una visión específica, porque mientras hay disposición, va a haber una dirección específica. Tu futuro no es incierto si confías en Dios. Tu futuro no es aislado de los propósitos de Dios, están en el plan de Dios. Pero ahora escúchame, tienes que entender y oír y obedecer la voz de Dios, porque aquí ahora yo encuentro un Ananías obediente. ¿Y sabes qué? La obediencia de Ananías es completa y es inmediata. Y eso es lo que tiene una característica de la disposición, la obediencia. La obediencia es completa e inmediata. Dios le dio todo lo completo, le dijo todo lo que tenía que hacer. Él hace todo lo que Dios le dice y lo hace ya. Ve, levántate y ve. No lo deja para mañana, no lo pospone, no lo dice, bueno, voy a pensarlo, voy a analizarlo, voy a razonarlo. No. Cuando comienzas a razonar las cosas que son espirituales, el tiempo se vuelve tu enemigo. Pero cuando comienzas a entender lo que Dios tiene contigo, entonces el tiempo es tu amigo. ¿Entiende esto? Recordemos esto, por favor, hermanos, iglesia. No lo entendemos todo. No lo entendemos todo, pero lo creemos todo. No entendemos toda la Biblia. Apocalipsis a veces se hace un poco complicado. Ezequiel a veces se hace un poco complicado con las visiones, con las revelaciones. Las cronologías o los órdenes cronológicos a veces pueden variar. No lo entendemos todo, pero sí lo creemos todo. Y si lo creemos todo, lo aceptamos todo y nos sujetamos a todo. El Evangelio no es cuestión de razonar para recién entender. El Evangelio es cuestión de creer, aunque no entendamos todo, pero lo creemos todo y lo aceptamos todo. No entiendo por qué Dios hizo esto. No, creo que Dios hizo esto con un propósito. Creo que Dios movió las cosas con un propósito. Y ahora yo encuentro a este discípulo sencillo. Dios va a usar a la gente más común, más sencilla, pero disponible, para impactar en personas que quizás con grados mayores. ¿Crees que Dios, en tu poco conocimiento, crees que Dios no te puede usar como un evangelista potencialmente para que gane gente que quizás su capacidad académica sea más elevada que la tuya? Yo creo que sí, porque Dios no hace excepción de personas, pero Dios sí sabe usar a los que tienen un corazón dispuesto como el que tenía Ananías. Entonces yo encuentro ahí una disposición. Dios usó un discípulo. ¿Estás dispuesto para que Dios te use? Si estás dispuesto para que Dios te use, entonces lo que va a suceder, el segundo paso, es que Dios te va a dar instrucción. Y es aquí donde ya quiero llegar. Ananías no es un hombre perfecto. Ananías no es un hombre con la fe en alto. Ananías es un discípulo con temores, con miedos. Miren lo que dice, por favor, Ananías, el versículo 13 ya, para ir terminando, el versículo 13 de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le está diciendo Ananías en el versículo 13 y 14? Señor, tengo miedo, tengo temores, es un hombre peligroso. No se olvide que Ananías tiene disposición y tiene instrucciones, pero también tiene temores. Tiene temores. Pero ¿sabes qué? Dios calma los temores de Ananías. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿No sabemos lo que va a pasar después de la cuarentena? ¿No sabemos lo que va a suceder? Hay temores, como humanos que somos, hay temores. Pero Dios va a calmar los temores.
Cree en esto, Dios va a calmar los temores. Calmó el temor de Ananías. ¿Y cómo lo calma Dios el temor? ¿Con pastillas, con medicamentos, con tratamientos, con psicología? ¿Cómo calma Dios el temor de Ananías? ¿Sabes cómo lo calma? Dándole la promesa, diciéndole la palabra. Y Dios le dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cómo calma Dios mis temores? Con sus promesas, con sus palabras. Es la única forma que Dios calma el temor en ti. Confía en su palabra, confía en sus promesas, confía en lo que Dios te está diciendo. Entonces, el versículo 17, que es el versículo puntual, dice así. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ahora se encuentra Ananías, el discípulo dispuesto, el discípulo obediente, el discípulo que tiene instrucciones, pero el discípulo lleno de temores, pero sus temores se disiparon. ¿Y por qué se disiparon, Señor? Porque ahora Él entra a la casa. ¿Sabes cómo se llama eso? Valentía. Sus temores fueron cambiados, fueron fortalecidos por la promesa, fueron fortalecidos por la palabra, y ahora Él entra. De repente Ananías, hipotéticamente hablando, podía haber dicho, mándenlo a llamar, díganle que estoy afuera, o lo encuentro en otra casa, o nos encontramos en otro lugar. Podía haber dicho si sus temores seguían frescos, si sus temores seguían vivos, pero no. Él ahora sabe que sus temores, que Dios ha calmado sus temores por sus promesas y por su palabra, y él ahora entra en la casa. Es un hombre que tiene valentía, y la valentía se demuestra cuando te enfrentas ante la realidad, aunque sea cruda, aunque sea fuerte. Dice, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 3 cosas suceden en una casa de la derecha. 1, en esa casa se toma valor. 2, en esa casa se confirma la fe. Y 3, en esa casa se establecen los principios espirituales. La casa de la derecha es una casa donde se tomó valor. Entró Ananías ahí. Es una casa donde se confirmó la fe. ¿Y por qué se confirmó la fe? Porque Ananías le dice, hermano Saulo. No le dice, señor Saulo, fariseo Saulo, amigo Saulo, vecino Saulo. No le dice eso, sino que le dice, hermano Saulo. ¿Saben lo que está haciendo Ananías? Ananías, con esa frase, hermano Saulo, le está dando la bienvenida a la comunidad cristiana. Le está dando la bienvenida a la congregación, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y le dice, hermano Saulo. Por eso, las casas de la derecha son casas donde toman valor, donde se confirma la fe. Que la fe se siga confirmando en tu casa, en tus hijos. Que comiencen a tener ustedes el lenguaje celestial, el lenguaje del cielo. Que no se traten con odio ni con venganza. Modulen y cuiden sus palabras. Sus ofensas se tienen que desaparecer. Se confirma la fe en esa casa. En la casa de la derecha se confirma la fe. Hermano Saulo, le dice a Ananías. El discípulo lo dice al desconocido. Saulo, hermano. Le da la bienvenida a la comunidad cristiana. Y tercero, se establecen prioridades espirituales. ¿Y por qué prioridades espirituales, pastor? Porque dice que en ese momento le cae, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Una casa de la derecha tiene esa característica, donde se establecen prioridades espirituales. En esta casa, en esta familia, se tiene que leer la Biblia.
En esta familia se tiene que alabar a Dios. Ahí es donde tú comienzas a establecer prioridades espirituales. Y cuando eso sucede, tu familia se comienza a llenar del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor pueda darnos luz a su palabra. Realmente, hermanos, que cada casa nuestra sea una casa como la de la derecha, donde se toma valor. No te avergüences del Evangelio. Que tus hijos no se avergüencen de ser llamados cristianos, donde se confirma la fe y donde se establecen prioridades espirituales. Eso sucede, y cuando eso sucede, sanidades, milagros comienzan a ocurrir, y el que no tenía ganas de comer comienza a comer. Gracias le damos al Señor por su palabra. Esto es, una vez más, la casa de la derecha. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y este momento, por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, tu mensaje, tu palabra, y bendice a tus hijos que han escuchado esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, y conmigo será hasta el día de mañana, y el domingo, recuerde, también estamos reunidos para seguir predicando el mensaje del Señor. Bendiciones, hermanos.